En la biblioteca Beinecke de libros raros de la Universidad de Yale hay un códice de vitela de unos 240 folios, escrito en un alfabeto que no coincide con ningún idioma conocido en toda la historia humana. Desde 2016, la propia universidad escaneó cada una de sus páginas en altísima resolución y las subió gratis a Internet, disponibles para cualquier persona en el mundo que quiera estudiarlas. No hay ningún acceso restringido, ningún permiso especial y ninguna cámara acorazada. Cualquiera puede abrir el manuscrito completo ahora mismo, en su computadora. Pero en más de 600 años desde que fue creado, nadie, ni un solo criptógrafo, lingüista o historiador, pudo lograr leer una sola palabra de lo que dice. Ese documento se llama el manuscrito Voynich, y una de sus secciones más extrañas está dedicada por completo a diagramas astronómicos, círculos concéntricos con símbolos zodiacales, estrellas dispuestas en patrones que no se corresponden con ningún mapa celeste medieval conocido, y decenas de figuras humanas diminutas rodeando cada rueda. Nadie puede leer las palabras que acompañan esos dibujos, pero los propios dibujos, eso sí podemos analizarlo con precisión. Y lo que representan es mucho más específico y mucho más desconcertante de lo que cualquier resumen apurado te puede contar. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender exactamente qué hay dibujado ahí, folio por folio, y por qué ni el análisis computacional más avanzado del siglo XXI logró terminar de explicarlo. Suscríbete si amas a Dios. Sigamos con el video. Antes de entrar en los símbolos en sí, quiero que entiendas que este no es un misterio inventado ni exagerado. El manuscrito tiene un rastro documental real que se remonta, como mínimo, al siglo XVII. En 1665, un académico llamado Johannes Marcus Marci, rector de la Universidad de Praga, le envió el libro al erudito jesuita Athanasius Kircher, célebre en toda Europa por sus intentos de descifrar jeroglíficos egipcios, junto con una carta donde afirmaba que el manuscrito había pertenecido antes al emperador Rodolfo II de Bohemia, quien, según la carta, lo había comprado por 600 ducados de oro, convencido de que se trataba de una obra del fraile inglés Roger Bacon. Antes de eso, según la misma carta, el libro había estado en manos de un alquimista praguense llamado Georg Baresch, quien pasó años intentando descifrarlo sin éxito y terminó escribiéndole directamente a Kircher pidiéndole ayuda. Es decir, ya en el siglo XVII, casi 200 años después de que el manuscrito fuera creado, había eruditos serios de la época intentando resolver exactamente el mismo enigma que seguimos sin resolver hoy. Vale la pena notar que la corte de Rodolfo II, donde según esta tradición estuvo el manuscrito antes de llegar a Praga, era en esa época uno de los centros europeos más activos en el estudio de la alquimia, la astrología y las llamadas ciencias ocultas, con figuras como el astrónomo Johannes Kepler y el astrólogo inglés John Dee, pasando temporadas trabajando bajo su patrocinio. No sería extraño, en ese contexto, que un objeto con apariencia de contener conocimiento secreto circulara entre coleccionistas dispuestos a pagar sumas considerables sin necesariamente poder verificar su contenido real. El manuscrito reapareció públicamente recién en 1912, cuando el librero polaco-estadounidense Wilfrid Voynich lo adquirió, según él mismo relató, de la biblioteca de un colegio jesuita en Italia, y le dio el nombre por el que lo conocemos hoy. Durante las décadas siguientes, el manuscrito pasó por distintas manos privadas hasta que en 1969 la biblioteca Beinecke de Yale lo adquirió de forma definitiva, garantizando finalmente su conservación bajo estándares archivísticos profesionales, algo que no siempre había estado garantizado durante los siglos anteriores de circulación privada. En 2009, un equipo de la Universidad de Arizona realizó una datación por radiocarbono sobre el pergamino, un método que mide la desintegración de un isótopo de carbono para calcular la edad del material orgánico, y determinó que la vitela fue producida entre 1404 y 1438. Confirmando que el objeto físico es genuinamente medieval, no una falsificación moderna hecha con materiales antiguos reciclados. Acá está la afirmación central, y quiero que la pienses con calma. Durante décadas, la hipótesis más simple sobre el manuscrito Voynich era que se trataba de una elaborada tomadura de pelo medieval, un texto sin ningún significado real, garabateado para engañar a algún comprador incauto.
Pero esa hipótesis choca de frente con algo que el análisis estadístico moderno demostró con bastante solidez. En 2011, los investigadores Sravana Reddy y Kevin Knight, especialistas en procesamiento computacional del lenguaje, publicaron un análisis detallado de la estructura interna del texto y encontraron que las palabras del manuscrito siguen la ley de Zipf, un patrón estadístico que describe cómo se distribuyen las palabras por frecuencia en cualquier idioma humano real, donde unas pocas palabras se repiten muchísimo y la mayoría aparece solo una o dos veces. Los textos generados completamente al azar no suelen replicar ese patrón con tanta fidelidad. El matemático brasileño Jorge Stolfi, que dedicó años a analizar la estructura estadística del llamado Voynich, llegó a conclusiones similares, documentando patrones de repetición silábica y estructura interna de palabras que se parecen mucho más a un idioma real, aunque desconocido, que a un simple garabato sin sentido. Stolfi señaló, además, algo particularmente curioso sobre la distribución de las llamadas palabras dentro de cada línea del manuscrito. En la mayoría de los idiomas humanos conocidos, la posición de una palabra dentro de una oración no depende demasiado de su longitud. En el Voynich, en cambio, Stolfi documentó una tendencia estadísticamente significativa a que las palabras más cortas aparezcan preferentemente al principio de cada línea, y las más largas hacia el final, un patrón que no se corresponde con ningún idioma natural documentado hasta ahora, y que podría sugerir algún tipo de sistema de codificación posicional todavía no identificado. Es decir, según la evidencia estadística disponible, lo más probable no es que el manuscrito sea pura basura sin significado. Lo más probable es que contenga información real, codificada en un sistema que hasta ahora nadie logró romper. Vamos a desglosar la sección astronómica en 3 partes, tal como aparece organizada en el propio manuscrito. La primera parte son las ruedas zodiacales. El manuscrito incluye una serie de diagramas circulares, cada uno dedicado aparentemente a un signo del zodiaco reconocible dentro de la tradición astrológica europea medieval. Tauro, Piscis, Sagitario, entre otros, identificables por el dibujo central del animal o figura correspondiente. Hasta ahí, nada fuera de lo común para un manuscrito de esa época, ya que los calendarios zodiacales ilustrados eran bastante habituales entre la nobleza y el clero culto del siglo XV. Lo extraño empieza cuando contás las figuras que rodean cada rueda. La segunda parte son las llamadas ninfas, pequeñas figuras femeninas desnudas, dibujadas en anillos concéntricos alrededor de cada símbolo zodiacal, sosteniendo objetos que varían de rueda en rueda, estrellas, tubos, recipientes. En los diagramas zodiacales medievales, europeos, convencionales, este tipo de figura simplemente no existe. René Sandbergen, uno de los investigadores independientes que más tiempo lleva estudiando el manuscrito y que mantiene desde hace más de 2 décadas la base de datos académica de referencia sobre el tema, documentó que el número de ninfas por rueda no es constante ni parece seguir ninguna convención astrológica europea conocida. Algunas ruedas tienen exactamente 30 figuras, coincidiendo con los días del mes correspondiente, mientras que otras se apartan de ese patrón sin ninguna explicación aparente. Antes de seguir, suscríbete al canal si amas a Dios. Sandbergen también señaló que varias de estas figuras sostienen objetos que parecen tener alguna función dentro del propio diagrama, como si el símbolo zodiacal completo funcionara casi como una máquina o un mecanismo compuesto por partes, en lugar de un simple ícono decorativo. Ninguna otra tradición astrológica europea conocida representa los signos del zodiaco de esta manera, con figuras humanas activamente sosteniendo o manipulando elementos dentro del propio diagrama circular. Y acá viene la tercera parte, la más desconcertante de toda la sección. Hacia el final de este bloque del manuscrito aparece una página plegable, mucho más grande que el resto, que al desplegarse muestra un diagrama de múltiples círculos entrelazados entre sí, conocido entre los investigadores como la página de las rosetas. Algunos especialistas, entre ellos el propio Sandbergen, sugieren que podría representar una especie de mapa cósmico o geográfico combinado, con estructuras que algunos han interpretado como posibles castillos o ciudades ubicadas en puntos específicos del diagrama circular. Nadie, hasta el día de hoy, logró ponerse de acuerdo sobre qué representa exactamente esa página,
ni sobre por qué es la única de todo el manuscrito con ese formato de desplegable tan elaborado. Lo que hace esta página todavía más intrigante es su ubicación dentro del manuscrito completo, justo en la frontera entre la sección astronómica y la siguiente sección, dedicada a los diagramas biológicos que mencionamos al principio. Esa posición de transición llevó a varios investigadores a preguntarse si la página de las rosetas no funciona como una especie de bisagra conceptual entre ambas secciones, un mapa que conecta lo celeste con lo terrestre, o incluso con lo corporal, aunque esta sigue siendo, por ahora, una interpretación especulativa sin ningún consenso académico detrás. Hay algo más que vale la pena mencionar, porque muestra lo traicionero que es este manuscrito incluso para investigadores serios y bien intencionados. En 2017, el guionista de televisión Nicholas Gibbs publicó un artículo asegurando haber descifrado el manuscrito, presentándolo como un compendio médico basado en abreviaturas latinas comunes de la época. La comunidad académica especializada en el tema, incluidos varios medievalistas de primer nivel, revisó su propuesta y encontró fallas metodológicas serias en cuestión de días, señalando que su método no lograba producir un texto coherente, ni siquiera en los pasajes que él mismo eligió como ejemplo. Lo llamativo de este caso es la rapidez con la que se desarmó públicamente. Publicaciones especializadas en manuscritos medievales, junto con investigadores que llevaban décadas trabajando sobre el Voynich, señalaron en cuestión de una semana que las supuestas abreviaturas que Gibbs afirmaba haber identificado eran, en realidad, símbolos genéricos usados de manera arbitraria, sin ningún criterio consistente de un pasaje a otro del propio manuscrito. 2 años después, en 2019, el investigador Gerard Cheshire, de la Universidad de Bristol, publicó un estudio afirmando que el manuscrito estaba escrito en una lengua protorrománica extinta y que había logrado traducir pasajes completos. La propia Universidad de Bristol se distanció públicamente de la investigación después de que decenas de especialistas en lingüística histórica y estudios medievales señalaran que la traducción de Cheshire no respetaba ninguna regla conocida de evolución lingüística, y que básicamente asignaba significados a los símbolos de forma arbitraria hasta forzar una lectura que sonara plausible. Fíjate el patrón que se repite cada pocos años con este manuscrito. Alguien anuncia con gran seguridad haberlo resuelto. Los medios generales lo replican con entusiasmo. Y en cuestión de semanas la comunidad académica especializada desarma la propuesta pieza por pieza. Ya van más de una decena de supuestos desciframientos anunciados públicamente desde mediados del siglo XX, y ninguno sobrevivió al escrutinio de otros especialistas. Hay una teoría alternativa, bastante menos romántica que la idea de un idioma perdido esperando ser descubierto, que también merece mencionarse con la misma seriedad. En 2004, el investigador Gordon Rock, de la Universidad de Keele en el Reino Unido, demostró que era posible generar un texto con propiedades estadísticas muy similares a las del voynichés, utilizando una tabla de sílabas combinada con una plantilla perforada, conocida como rejilla Cardan, una técnica de codificación que ya existía en el siglo XVI. Según Rugg, esto demostraría que el manuscrito podría ser, técnicamente, un elaborado sistema para producir texto con apariencia de idioma real sin contenido semántico verdadero detrás, generado precisamente para engañar a un comprador como el propio Rodolfo II, dispuesto a pagar una fortuna por un supuesto texto secreto de sabiduría antigua. Es una hipótesis seria, publicada y defendida por un investigador con credenciales serias, no una ocurrencia sin sustento. Pero tiene un problema que sus propios críticos, incluidos Stolfi y Sandbergen, señalan con insistencia. El método de Rock logra replicar algunas propiedades estadísticas superficiales del texto, pero no explica del todo la complejidad interna más profunda que muestran ciertos análisis lingüísticos posteriores, ni por qué alguien se tomaría el trabajo de producir 240 páginas de contenido falso con un nivel de detalle e ilustración tan elaborado, en lugar de un documento mucho más corto, que hubiera cumplido la misma función de estafa con mucho menos esfuerzo. Vale la pena notar que ambos bandos de este debate, los que defienden que el manuscrito contiene información real y los que sostienen que es una elaborada falsificación, coinciden en algo. El nivel de sofisticación necesario para producir un documento así, ya sea un idioma genuino codificado
o un sistema artificial diseñado para parecer un idioma real, está muy por encima de lo que cualquiera esperaría de un simple garabato improvisado. Sea lo que sea el manuscrito, Voynich, quien lo creó, dedicó un esfuerzo considerable y sostenido a producirlo, con una consistencia interna que se mantiene, página tras página, a lo largo de las 240 hojas completas. Y esto es lo que hace que este caso sea distinto a cualquier otro misterio documental que hayas visto en este canal. No hay ninguna biblioteca cerrando el acceso, ningún gobierno clasificando archivos, ningún monasterio restringiendo la entrada. El manuscrito está completamente digitalizado, en libre acceso, disponible ahora mismo para cualquier persona con conexión a Internet en cualquier parte del mundo. Y aún así, con acceso total, con las mejores herramientas computacionales del siglo XXI, con generaciones enteras de criptógrafos profesionales, incluido el propio William Friedman, el hombre que rompió el código púrpura japonés durante la Segunda Guerra Mundial, y que dedicó años de su carrera a este manuscrito sin lograr resolverlo. Nadie pudo leer una sola oración completa. Friedman llegó a organizar, junto a su esposa Elizabeth, también criptoanalista profesional, un grupo de estudio compuesto por varios de los mejores especialistas en códigos de su generación, dedicado exclusivamente a intentar romper el sistema del Voynich durante años. El propio Friedman, poco antes de morir, llegó a admitir públicamente que consideraba el manuscrito como el desafío criptográfico más difícil que había enfrentado en toda su carrera, superando incluso a los sistemas militares más complejos que había roto durante la guerra. Que el mismo hombre capaz de descifrar las comunicaciones cifradas de una potencia militar completa terminara reconociendo su derrota frente a este manuscrito medieval, dice bastante sobre el nivel real de dificultad que estamos discutiendo. No estoy diciendo que el manuscrito Voynich contenga sabiduría prohibida ni conocimiento sobrenatural. Podría ser, perfectamente, una elaborada estafa medieval, o un idioma constructo sin ningún referente externo, o simplemente un sistema de cifrado tan personal y tan idiosincrático que solo su autor original supo alguna vez cómo leerlo. Pero cuando un objeto lleva 600 años completamente a la vista de cualquiera, sin ningún secreto institucional que lo esconda, y sigue derrotando a cada generación de especialistas que se propone resolverlo, la explicación más simple, que se trata de puro azar sin sentido, empieza a sonar bastante menos convincente que la posibilidad de que ahí adentro haya, efectivamente, información real que todavía no supimos cómo desbloquear. Para un segundo antes de seguir, y pensá en lo que esto significa realmente. No estamos hablando de un texto perdido en un archivo secreto, ni de un documento que alguien decidió esconder del público a propósito. Estamos hablando de un objeto que cualquiera puede descargar gratis ahora mismo, estudiado durante más de 100 años por algunos de los mejores criptógrafos, lingüistas y matemáticos que existieron, con acceso a computadoras capaces de procesar millones de combinaciones por segundo, y que sigue, letra por letra, exactamente tan indescifrable hoy como lo era cuando Rodolfo II pagó una fortuna por él hace 4 siglos. Eso no es un secreto guardado bajo llave. Es un rompecabezas genuinamente irresuelto, a plena vista de todo el mundo. Suscríbete al canal si llegaste hasta acá. Nos vemos en el próximo video.